Bien, entonces, como les decía, los pacientes con desnutrición, principalmente niños, son difíciles de manejar. Ya, las dosis que se tienen que manejar son bien pequeñitas, hay que estar pendiente de las deficiencias que tienen. Además, suelen tener deficiencia proteica y estas drogas, para transportarse la sangre, necesitan proteínas. Su sistema inmune está débil, lo que favorece la bacteria, etcétera. Entonces necesitan un apoyo completo en el tratamiento. ¿Ya? Personas que estén en tratamiento con corticoides. Ahí estamos hablando de todo tipo de pacientes crónicos. Pacientes, por ejemplo, con artritis reumática, que son los que más consumen corticoterapia. Ya hay que darles ese tratamiento porque obviamente si se contagian, fácilmente desarrollarán la enfermedad. Ya personas que estén haciendo inmunosupresión. Ahí entrarían pacientes con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como el lupus, pacientes que hayan recibido órganos de trasplante, ellos hacen justamente inmunosupresión, enfermedades autoinmunes o cualquier otro que se determine un riesgo elevado de enfermar de tuberculosis. Entonces, esos pacientes debemos darles quimioprofilaxis con isoniazida por un mes mientras su contacto, que generalmente es el familiar o algo así, está haciendo el tratamiento. Bien. Bien, justamente lo que me preguntaban hace ratito sobre las drogas en caso de pacientes que han tenido fracaso o han abandonado varias veces, ¿no? Estas son las drogas que usamos de segunda línea. El problema de estas drogas es que son más tóxicas, por lo tanto más probabilidad de efectos adversos y para colmo su acción terapéutica es menor. En otras palabras, la probabilidad de que funcionen no es tan buena, pero son mejores obviamente a otros, ¿no? Son varios, aquí están los principales, ahorita les va a pasar otra diapositiva donde están otros que también usamos, pero estas drogas entran en lo que es en el campo experimental, porque si bien los usamos obviamente para otras enfermedades, ¿no? Pero para el tratamiento de la tuberculosis con drogas de segunda línea no hay un esquema definido, ¿ya? Porque son casos que son difíciles de manejar y algunas de estas drogas no se pueden combinar. Entonces tenemos que hacer diferentes tipos de combinaciones y pruebas entre ellas. Entonces, estas que les estoy poniendo en esta diapositiva son las que más usamos, pero también vamos a usar estas. Ahora, el hecho de que nosotros escojamos una u otra dependerá de los resultados de los cultivos. Ya en pacientes que son resistentes, les vamos a hacer cultivos y se van a probar también estas drogas. Y obviamente las que nos dé que son resistentes, las vamos a quitar de la lista y vamos a probar con las que nos quedan, haciendo combinaciones dependiendo si se pueden combinar o no, como les decía hace rato, que algunas no se pueden. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tuberculosis resistente, tenemos a los MDR, que les decía que eso es multidrogas resistente, cuando hace resistencia a isoniazida más rifampicina, o otros dos, ¿no? Pero principalmente estos dos. Y le vamos a decir XDR a los que ya son también MDR, pero ya han hecho resistencia a alguna de las fluoroquinolonas, que son algunas de las drogas que han visto en la lista anterior, y también a los aminoglucósidos, que serían estos de acá.
Ya, estos son los pacientes que les decía que su probabilidad de cura es muy baja. Bueno, algunas ideas que hay que, o conceptos que hay que tener sobre lo que es el tratamiento. Por ejemplo, aquí le llamamos abandono, fracasos, recaída, justamente para lo que estábamos hablando hace ratito. ¿Ya? Bien, un abandono entonces de un paciente que no ha acudido a tratamiento por un mes. ¿Ya? Normalmente tratamos de evitar que pase esto, porque nosotros hacemos un seguimiento de tal manera que cuando un paciente inicia un tratamiento, si no asiste a una o dos visitas a recibir su tratamiento, algún personal del centro de salud, principalmente enfermería, pero también pueden ser estudiantes de medicina, etcétera, ¿no? Ya usamos lo que tenemos a mano. Ellos van a visitar al paciente a su casa para averiguar por qué no está viniendo y le lleva una dosis para que él tome ahí esa dosis. Dependiendo de por qué no esté viniendo, vamos a seguir llevándole la dosis, ¿no? Pero hay cada paciente. Mira, he tenido pacientes que hasta se han cambiado de casa para que uno no los esté molestando con los tratamientos. Bien, entonces, están viendo, el límite de espera es un mes. Ya, cuando vuelva, ya lo que vamos a hacer es darle, para hacer una prueba de vaciloscopía. Si su vaciloscopía me da positivo, empezamos desde cero. O sea, como si no haya hecho el tratamiento. Empezamos de nuevo desde el principio con el esquema 1. ¿Ya? Si es que me da negativo, completa el tratamiento. Siempre y cuando siga dando negativos, vamos a completar el tratamiento. Porque pudiese que me haya hecho resistencia y en el transcurso de los siguientes meses me aparezca positivo, ¿no? Y ahí viene justamente lo que es el fracaso. Vamos a llamar fracaso si sigue siendo positivo, ¿ya? En cualquier momento después del cuarto mes. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Puede que ya me haya dado negativo, ya el primero, el segundo, y en el quinto mes, siendo que ya me dio negativos, ya me volvió a dar positivo. Ese de entrada es un fracaso, ¿ya? También puede ser si es que el paciente ya haya estado negativizando desde el principio y vuelve a darme positivo. Pero aquí ya no interesa el cuarto mes. Esto es para pacientes de antes del cuarto mes, ¿ya? Todo paciente que ha sido considerado fracaso debe seguir su tratamiento, pero le vamos a pedir un cultivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí justamente se aclara, sucede que conforme vamos en tratamiento, los bacilos van a ir muriendo, ¿ya? Y las cavernas también van a ir consolidándose y pueden seguir botando los bacilos. ¿Ya? Puede ser que el paciente ya esté botando bacilos muertos, entonces puede que no sea un fracaso. Por lo tanto, cuando me da una situación así y yo la identifico como fracaso, no suspendemos el tratamiento. Seguimos con el mismo esquema hasta esperar el resultado del cultivo. El cultivo, si me dice que es resistente, entonces eso es un fracaso. ¿Ya? Y tomaremos conductas dependiendo de a qué es resistente. Ahora, la recaída, ya para no confundir justamente con la reinfección, que es lo que les hablaba anteriormente, vamos a decir recaída en un paciente que terminó el tratamiento, ya, y en sus controles sucesivos me da 2 vaciloscopías sucesivas. Siempre también hay que confirmarse con cultivo. ¿Ya? Bien.
Entonces, esos son los conceptos que usamos para poder definir en cuanto a lo que estamos haciendo en el tratamiento. ¿Qué pacientes que están recibiendo el tratamiento o llegan por primera vez necesitan internación? ¿Ya? Un paciente que tenga, perdón, una gran patología complicada con otras enfermedades, ¿ya? Y que esté asociado a fiebre alta. Pacientes con hemoptisis no controlada, eso significa que esté tosiendo y botando sangre, ¿ya? Normalmente se suele dejar de sangrar solo. Sin embargo, si no se consigue controlar, se lo tiene que internar, ¿ya? Cualquier persona que tenga un efecto adverso severo a las drogas, ¿ya? O sea, un fracaso o multiresistente a más de 2 drogas. Eso más que todo por el hecho de que los tenemos que aislar. No se olviden que decía que si es resistente y si esa bacteria consigue contagiarse a otra más, también esa persona va a padecer de ese problema. ¿Ya? Personas con casos sociales, eso se refiere a personas que por un motivo no pueden estar asistiendo a los tratamientos. Por ejemplo, personas en situación de abandono, tercera edad, por ejemplo, que no le vamos a decir venga todos los días a tomar su tableta y tampoco obviamente vamos a tener personal para que se lo esté llevando. Entonces se lo interna para mantenerlo en buenas condiciones, mantenerlo saludable y darle el tratamiento. Ya, generalmente este tipo de pacientes se los debe internar en áreas donde no hay otras personas que puedan contagiarle otra enfermedad o que ellos obviamente durante el primer mes contagien, ¿no? Entonces generalmente se los interna solos. Paciente con HIV. ¿Ya? Bien, todos estos pacientes cuando se internan deben tener aislamiento respiratorio para que no contagien. Por lo menos, como les digo, si es por el primer mes, si están haciendo tratamiento. Bien, entre las complicaciones que podemos tener, una de ellas justamente es la hemoptisis, ya que es cuando empiezan a botar sangre. Algunos, con el rato, parará de sangrar solo y no necesitarán mucho que hacer, o sea, no hay mucho problema con ellos, ¿ya? Sin embargo, algunos de ellos, por eso se los interna, para hacer el seguimiento, necesitarán tratamiento quirúrgico. Vamos a hacer algo que se llama broncoscopía. Le vamos a meter una camarita dentro de los bronquios, buscar por dónde está sangrando y tratar de cauterizarlo, ¿ya? Neumotórax, que esto es cuando se rompe una caverna hacia la pleura, que es lo que está envolviendo a pulmón, y en ese caso el aire se va a salir alrededor del pulmón y el paciente no va a poder respirar. Eso tenemos que internarlos y también se le coloca por procedimiento quirúrgico un drenaje en el tórax. Le vamos a poner un tubo en el tórax para que por ahí salga ese aire mientras vaya cicatrizando el problema pulmonar que ha tenido, ¿ya? Y de a poquito el pulmón se va expandiendo y el paciente vuelve a respirar. Las bronquiectasias, que eso es cuando el bronquio quedó, póngale que el bronquio es así, y aquí había una caverna, y esta caverna se fusionó acá con el bronquio, de tal manera que va a quedar el bronquio así, ¿ya? Entonces queda con esta área donde se van acumulando los líquidos, como las flemas, por ejemplo, acá, ¿no? Se acumulan las flemas ahí y les cuesta botar. El problema es que en esta área donde las flemas se acumulan, las bacterias pues aprovechan eso y producen infecciones. Entonces son pacientes que a veces todo el tiempo están con neumonías, ¿ya? A veces incluso lo confunden con recaídas, justamente porque el paciente, como queda con bronquiectasias como complicación, todo el tiempo están con neumonías, ¿no? Por este problema justamente, ¿ya? Puede que el lóbulo medio colapse, eso significa que se cierre su bronquio
no le entre aire y haga lo que se llama teletasia, se aplaste. ¿Ya? Es una complicación porque obviamente va a tener dificultad respiratoria, que hay empiema, que eso es cuando se empieza a acumular pus alrededor del pulmón, que se fistulice un bronquio con una pleura, que esto es un problema quirúrgico, porque si se fistuliza un bronquio con una pleura, básicamente el aire va a salir todo el tiempo alrededor del pulmón, no pudiendo contenerse ni siquiera con el drenaje torácico. Perdón. Bueno, y algunos quedan con insuficiencia respiratoria de grado variable, ¿no? Algunos incluso puede que necesiten todo el tiempo oxígeno para caminar. Son personas que ha habido un intenso daño de pulmón, ¿no? Entonces son las principales complicaciones. Bueno, la tuberculosis, como han visto, es bastante larga y compleja de hablar, ya, así que he tratado de hacerlo lo mejor o más fácil y entendible para ustedes. Ojalá les haya gustado, porque a menos cuando uno está acostumbrado a estas charlas, medio que da sueñito, ¿no? Pero bueno, si tienen alguna pregunta todavía sobre tuberculosis, preguntas. Bueno, si no hay preguntas, en unos minutos, bueno, voy a procesar el video, voy a ver si está con buena calidad, ¿ya? Si está en buena calidad, lo voy a subir a YouTube y de ahí se los comparto al mismo grupo de WhatsApp donde ustedes están ahorita para aquí, para el seminario, así que no se estén saliendo de ese grupo todavía. Ya, si es que tiene algún problemita por lo que se ha estado cortando, voy a tardar un poquito en editarlo y lo voy a pasar más tardecita. Así que no se salgan de ese grupo. Ahí les voy a subir también esta diapositiva y también les voy a subir un librito que les va a gustar sobre lo que es la tuberculosis, cómo se maneja aquí en Bolivia. Bueno, y algunos datos más que de repente ustedes quieran saber. Ya, entonces no salgan del grupo, esperen a que yo les suba todo lo que les dije y de ahí si quieren, ustedes se retiran. ¿Listo? Nos vemos. Sí. Bien. Doctor, una preguntita. Dime, Brenda. Los pacientes con VIH positivo y tienen positivo también tuberculosis, ¿se emplearía lo que es antivirales y los medicamentos antituberculosos o tendría que parar la medicación? No, los dos tienen que tomar. Es difícil justamente el tratar a un paciente con VIH y tuberculosis porque tienen una gran cantidad de drogas que tienen que tomar, ¿no? Además, ten en cuenta que el hecho de que el paciente cure también tiene que ver con su sistema inmune y este paciente está debilitado. Ya, si nosotros suspendemos el tratamiento antiviral y le damos solamente tuberculosis, el VIH lo va a hacer trapo rapidito. Y si hacemos al revés, también. Así que forzosamente tenemos que combinar los dos. El problema es que la probabilidad de efectos adversos por ambos grupos de drogas se va a aumentar, porque unas drogas suelen usar vías metabólicas comunes, ¿no? Como la parte hepática, por ejemplo. Entonces, hay más probabilidad de que se nos compliquen con enfermedades a nivel hepático. Entonces, son pacientes que se tienen que internar, justamente por eso hay que internarlos. El tratamiento va a ser más seguido, o sea, más vigilado, perdón, de cerca en cuanto a los efectos adversos. ¿Ya? Y prácticamente la internación va a durar casi todo el tratamiento, ¿ya? Muchos pacientes obviamente terminan falleciendo en ese proceso, ¿ya? Pero es bastante difícil y no se puede suspender. Lo que sí, conforme vamos viendo los efectos adversos, dependiendo del efecto adverso, suspendemos una o dos drogas temporalmente mientras sigue el tratamiento, obviamente. ¿Ya? Y cuando ya pasa el efecto adverso, volvemos a restaurar la droga que habíamos quitado, ¿ya? A veces los tratamientos incluso se suelen prolongar más de lo esperado. Normalmente el tratamiento dura 6 meses, pero como están a veces
entre esas idas y venidas de que a veces tenemos que suspender temporalmente 1 o 2 días una u otras drogas, entonces lo prolonga un poco más su tratamiento. Bien. ¿Alguna otra preguntita? Muchas gracias, doctor. ¿Preguntas? Bien, entonces nos vemos en un siguiente sábado. ¿Ya? Su certificado pueden coordinarlo con Carola, que está en el grupo, para que se lo entreguen. Si es que pueden ir al Instituto de Recono en físico, o si quieren también, ella se los puede enviar en digital por el WhatsApp. De eso ustedes pueden coordinarlo con ella. ¿Listo? Entonces nos vemos. Se cuidan. Hasta una próxima. Chao, chao. Gracias, doctor. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Chao, chao.